Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día espectacular y lleno de energía. Y si no, tranquilos. Porque hoy, aquí en este vídeo, les traigo algo que, créanme, va a despertar su curiosidad y seguramente los dejará con la boca abierta. Prepárense. Hoy vamos a sumergirnos aún más en el mundo del espectáculo turco, específicamente en el drama que ha sacudido a la fanaticada. Ya lo dice el título, ¿verdad? Bomba, Can Yaman y Demet Özdemir. La noticia que remece el 14 de agosto, y vamos a profundizar más en esta fecha crucial. Y sí, amigos, vamos a desentrañar cada detalle de ese día que encendió las redes sociales, los foros de discusión, los corazones de muchísimos fans y, por supuesto, los focos de la prensa internacional. Así que si son fans acérrimos de las novelas turcas, si les encantan las historias de amor y drama con sus giros inesperados, y si, como yo, les gusta estar al tanto de cada movimiento, de cada rumor, de cada detalle en la vida de sus actores favoritos, este vídeo es absolutamente para ustedes. Prepárense sus palomitas, siéntense cómodos y acompáñenme en este recorrido informativo, lleno de chismes, análisis y, por qué no, un poco de nostalgia. Y antes de que comencemos, por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. De verdad, se los agradecería muchísimo. Así se enteran al instante de todas las novedades, de los chismes más jugosos y de los análisis más profundos. Suscríbanse, no se arrepentirán. Bueno, ahora sí, manos a la obra. Vamos a sumergirnos a fondo en lo que realmente pasó el 14 de agosto. ¿Qué fue lo que convirtió a esa fecha en un hito tan importante en la historia de Can Yaman y Demet Özdemir? Para comprenderlo en toda su magnitud, necesitamos retroceder en el tiempo un poco más, adentrarnos en los entresijos de sus carreras y recordar, primero que nada, la chispa, la magia innegable que surgió entre ellos. Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Quiénes no los conocen? Son dos de las estrellas más brillantes, no solo de la televisión turca, sino a nivel global. Sus nombres resuenan en todos los rincones del planeta, con una base de fans inmensa, apasionada y entregada alrededor del mundo. Juntos protagonizaron una de las novelas más exitosas de los últimos años, una que marcó un antes y un después en la historia de las series turcas, Erkencikus, que en español, como ya mencionamos, se tradujo como Pájaro Soñador, o El Pájaro Madrugador. La química entre ellos en la pantalla era simplemente innegable. Era de esas químicas que te atrapan, te enganchan desde el primer momento, que te hacen creer, con fervor, en el amor verdadero, que te hacen soñar despierto, suspirar y fantasear con finales felices. Sus miradas cómplices, sus sonrisas que parecían esconder secretos, la forma en que se tocaban, se rozaban, la intensidad en sus interpretaciones, todo parecía indicar que la magia trascendía la mera ficción. Y claro, los fans, como no podía ser de otra manera, se volvieron absolutamente locos. La legión de seguidores de Erkencikus se multiplicó exponencialmente. Empezaron a especular, a analizar cada detalle, a soñar con que ese amor que veían en la pantalla se trasladara a la vida real. Las redes sociales en ese entonces se inundaron, se desbordaron de fotos, de vídeos, de edits, de análisis profundos de cada gesto, de cada mirada, de cada palabra pronunciada. Los foros de discusión se encendían con debates apasionados, con teorías conspirativas, con la ferviente esperanza de que Can y Demet se convirtieran en la pareja perfecta, no solo en la ficción, sino también en la vida real. La ilusión, como ya sabemos, era enorme, desmesurada, alimentada por la cercanía, la complicidad y la naturalidad que irradiaban ambos actores. Y en medio de esa marea de emociones, de esperanzas y expectativas, comenzaron los rumores. Rumores que, como suele suceder, se propagaron a la velocidad de la luz. Rumores que hablaban de una relación amorosa secreta, un idilio fuera del set de grabación. Algunos afirmaban haberlos visto juntos en situaciones románticas, paseando de la mano por las calles de Estambul, cenando en restaurantes exclusivos, compartiendo momentos íntimos y cómplices que solo dos enamorados podrían tener. Las fotos, aunque borrosas, aunque a veces poco claras, alimentaban la especulación. Las fuentes cercanas a la pareja filtraban información, sembrando la duda y la incertidumbre. Las noticias, aunque no confirmadas, aunque carentes de pruebas irrefutables, alimentaban la ilusión de los fans, la esperanza de ver sus sueños hechos realidad. Y claro, los medios de comunicación, siempre al acecho, siempre buscando la primicia, también jugaron su papel.
Publicaron artículos y notas, investigaron, entrevistaron a expertos en la farándula turca, analizaban el lenguaje corporal de Can y Demet, cada interacción en las redes sociales, cada like, cada comentario. Todo se analizaba con lupa, todo era material para construir una historia romántica que cautivara a la audiencia. Pero como suele suceder en el mundo implacable del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen, las apariencias engañan y los cuentos de hadas, a veces, terminan con un final inesperado. A pesar de la fuerte conexión que demostraban, a pesar de la innegable química y del cariño evidente, Can Yaman y Demet Özdemir nunca confirmaron, de manera explícita y pública, su supuesta relación. Siempre mantuvieron una postura profesional, una barrera protectora, negando o, en el mejor de los casos, evadiendo las preguntas incómodas sobre su vida personal. Evadían las interrogantes con sonrisas, con gestos ambiguos, con frases evasivas que dejaban más preguntas que respuestas. Quizás en aquel momento la presión era demasiada, la atención mediática abrumadora. Tal vez simplemente preferían mantener su vida privada alejada de los focos, preservando su intimidad. Entonces, ¿por qué el 14 de agosto es tan importante? ¿Qué es lo que hace a esa fecha tan crucial? Porque ese día, después de meses, incluso años, de especulaciones, de rumores, de esperanzas y de anhelos, se produjo un acontecimiento que rompió, de manera definitiva, el corazón de muchísimos. Ese día se anunció con bombo y platillo que Demet Özdemir se casaría. Y no con Can Yaman. La noticia, como ya adelantamos, fue un bombazo. Un terremoto mediático que sacudió los cimientos de la industria del entretenimiento turco. Las redes sociales explotaron, literalmente colapsaron. Los foros de discusión se llenaron de mensajes de incredulidad, de tristeza, de decepción. Algunos incluso sintieron rabia, frustración. Miles de fans se sintieron traicionados, como si les hubieran arrebatado su sueño, como si la magia que había florecido en la pantalla se hubiera desvanecido para siempre. La noticia, la confirmación de que Demet se casaría con Oğuzhan Koç, un cantante y actor turco, desató una ola de reacciones encontradas, de opiniones divididas y de emociones a flor de piel. Los seguidores de la pareja, aquellos que habían invertido tiempo, energía y emociones en su romance, se sintieron desilusionados. Otros, más pragmáticos, más racionales, aceptaron la noticia con resignación, deseándole lo mejor a Demet en su nueva etapa. ¿Y cómo reaccionó Can Yaman ante semejante noticia? Esa es una pregunta que hasta el día de hoy sigue generando debate y especulaciones. El hermetismo que lo caracteriza, la cautela con la que siempre ha manejado su vida privada, hacen aún más difícil obtener una respuesta clara y concisa. Algunos aseguran que se mostró distante, reservado, como era de esperar. Otros, con más detalle, afirman que se le vio afectado, que la noticia le golpeó duro, que la decepción era palpable en su rostro. Sin embargo, el hermetismo de Can Yaman fue su principal arma. Lo cierto es que en ese momento prefirió guardar silencio, no hacer comentarios públicos sobre la situación, no alimentar la polémica, no dar pie a más especulaciones. Se mantuvo fiel a su estilo, resguardando su intimidad y dejando que el tiempo, como siempre, fuera el mejor juez. El tiempo, como suele ocurrir, pasó inexorablemente y Demet Özdemir, efectivamente, se casó con Oğuzhan Koç. La ceremonia, como era de esperar, fue lujosa, glamurosa, espectacular, llena de brillo, elegancia y, por supuesto, acaparó toda la atención de los medios de comunicación, no solo de Turquía, sino de todo el mundo. La boda fue el evento del año, un hito social que se convirtió en tema de conversación en todas partes. Can Yaman, para sorpresa de muchos, no estuvo presente en la boda. Y una vez más, las especulaciones y los rumores volvieron a florecer. ¿Por qué no asistió? ¿Estaba dolido, resentido, decepcionado? ¿O simplemente no fue invitado? Las preguntas, como siempre, quedaron sin respuesta oficial, sin una explicación clara y concisa. El misterio, el enigma, se mantuvo intacto. Lo que sí es cierto es que después del anuncio de la boda de Demet, la dinámica, la relación, la conexión entre Can y Demet cambió, de manera evidente. Ya no eran la misma pareja que antes, la que había enamorado a millones de personas en todo el mundo. La chispa, la magia, la complicidad, de alguna manera, se rompió, se apagó, se desvaneció. Y aunque ambos continuaron con sus carreras profesionales, protagonizando nuevas series y proyectos, la intensidad, la energía, la química que alguna vez los unió, ya no era la misma. La luz que irradiaban juntos se atenuó, la conexión se debilitó y la distancia, tanto física como emocional, se hizo más palpable.
Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Fue solo una estrategia de marketing, un montaje publicitario orquestado para atraer a más audiencia? ¿Hubo un amor real, sincero, genuino? ¿O simplemente fueron dos jóvenes actores que, inmersos en la vorágine de la fama, se enamoraron de sus personajes y confundieron la ficción con la realidad, la pantalla con la vida? Es difícil, casi imposible, saber la verdad absoluta. Solo ellos, los verdaderos protagonistas de esta historia, conocen lo que realmente sucedió entre ellos, los secretos que guardan sus corazones, las verdades que esconden tras sus sonrisas. Pero a través de entrevistas, de declaraciones indirectas, de pequeños detalles, de análisis minuciosos de sus comportamientos, de gestos, de miradas, podemos intuir, podemos vislumbrar algunas pistas, algunas verdades. Parece ser que en un principio sí hubo una atracción, una conexión especial, una chispa que saltó entre ellos, una energía que resonaba en el set de grabación. La química que se veía en la pantalla no era solo producto de una buena actuación, de un guión bien escrito, de una dirección experta. Era algo más, algo que emanaba de sus propias personalidades, de su atracción mutua. Pero tal vez las presiones de la fama, las expectativas desmedidas de los fans, las exigencias de la industria, el escrutinio constante de los medios y las diferentes prioridades en sus vidas impidieron que esa conexión, esa atracción, evolucionara en una relación más profunda, más duradera, más estable. También es posible que la diferencia de personalidades jugara un papel importante en el desenlace. Can Yaman, como ya hemos mencionado, es conocido por ser una persona muy reservada, que cuida mucho su privacidad, que prefiere mantener su vida personal alejada de los focos, que se protege del ojo público. Demet, por su parte, es percibida como una persona más abierta, más sociable, más extrovertida, más dispuesta a compartir su vida con el mundo. Tal vez sus estilos de vida, sus aspiraciones, sus formas de ver el mundo, sus expectativas sobre el futuro, no coincidían del todo, no eran compatibles a largo plazo. Y por supuesto, no podemos descartar el papel crucial de las circunstancias. A veces el momento no es el adecuado, las prioridades no están alineadas, los caminos de la vida se bifurcan y por más que exista una atracción, un cariño, un amor incipiente, es imposible que una relación funcione. Las presiones externas, los compromisos laborales, las decisiones personales y las oportunidades que se presentan, pueden influir de manera decisiva en el rumbo de una relación. Sea cual sea la razón, o la combinación de razones, lo cierto es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una muestra, una lección de vida, de lo efímero que puede ser el amor, incluso en el mundo deslumbrante y a veces cruel del espectáculo. Un amor que, a pesar de haber sido soñado, idealizado, anhelado por millones de personas en todo el mundo, finalmente no pudo concretarse, no pudo materializarse en una relación duradera y feliz. Hoy en día, cada uno ha seguido su camino, cada uno ha construido su propia historia, su propia leyenda. Demet Özdemir está felizmente casada y continúa cosechando éxitos en su carrera, protagonizando nuevas series y proyectos cinematográficos que demuestran su talento y su versatilidad. Can Yaman, por su parte, ha consolidado su carrera internacional, protagonizando series en diferentes países, conquistando a nuevas audiencias y demostrando con cada proyecto su versatilidad y su capacidad de reinventarse. Ambos son grandes profesionales, con una dedicación incansable y un talento innato que los han convertido en figuras emblemáticas de la industria del entretenimiento. Pero a pesar del tiempo, de la distancia, de los nuevos amores y de los éxitos profesionales, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo recordada con cariño y nostalgia por sus fans. Una historia de amor que, aunque no tuvo el final esperado, nos dejó momentos inolvidables, escenas memorables, sonrisas y suspiros, y nos enseñó, una vez más, que el amor, a veces, es solo una ilusión, una fantasía que se desvanece al primer rayo de la realidad. Y bueno, amigos, hasta aquí llegó el análisis exhaustivo de esta bomba informativa, de esta noticia que marcó un antes y un después en el mundo del espectáculo turco. Como hemos visto, la noticia del 14 de agosto fue un punto de inflexión en la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, un momento que marcó un cambio radical en sus carreras y, por supuesto, en la relación que los unía, la conexión que los unía. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante, informativo y que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en el apasionante mundo del espectáculo turco. ¿Qué les pareció la historia? ¿Ustedes también fueron, son o siguen siendo fans acérrimos de Erken Cikus? ¿Creen que hubo amor real entre Can y Demet? ¿O creen que todo fue una estrategia, una simple estrategia de marketing? Déjenme sus opiniones en los comentarios.
Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, qué sienten y cómo interpretan esta historia llena de misterios y de emociones encontradas. No se queden con las ganas, comenten. Compartan sus teorías, sus análisis y sus expectativas. Y ya saben, si les gustó este vídeo, si les pareció interesante y revelador, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos que, como ustedes, sean apasionados por las novelas turcas y por el mundo del espectáculo en general. Compartan el vídeo en sus redes sociales, en sus grupos de discusión, en sus foros favoritos. Y por supuesto, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos sobre el apasionante mundo de las novelas turcas y del espectáculo en general. Ayúdenme a crecer, sus likes, sus comentarios, sus suscripciones son muy importantes para mí, son el motor que me impulsa a seguir creando contenido de calidad, a investigar, a analizar y a compartir con ustedes las noticias más relevantes, los chismes más jugosos y las historias más apasionantes. Me motivan a seguir adelante, a seguir investigando, a seguir compartiendo. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Chao.